su micrófono, por favor. Una respuesta tisular es una respuesta del sistema inmunitario para proteger el organismo de infecciones y lesiones, ¿no? También decimos que su función es localizar y eliminar el tejido dañado para que el cuerpo pueda empezar a recuperarse, ¿ya? Entonces, como cualquier persona hemos tenido un proceso de inflamatorio, ¿no? Un golpe, decimos, ¿no? O un sunchazo de alguna aguja o de algún clavo, decimos, ha provocado un proceso inflamatorio. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que se caracteriza o cómo está compuesto este proceso. Entonces, la fase de la inflamación, ¿no? Primero, ante cualquier lesión, ya va a haber una respuesta inflamatoria inmediata, ya. Cualquier lesión de cualquier índole, ¿no? Puede ser una lesión por fracturas, ¿no? O también puede ser una lesión infecciosa, ya sea por algún agente o por algún agente por un microorganismo, también puede ser por lo que es alguna sustancia que ha causado esa inflamación, ¿no? Entonces va a haber la respuesta inflamatoria inmediata, ¿no? Donde van a actuar lo que es el sistema inmunitario para tratar de resolver, ¿no? Ese proceso inflamatorio. Luego va a haber lo que es la acción de los mediadores químicos, como aquí lo ven, van a haber mediadores químicos, ya, que van a ayudar a la eliminación de lo que está provocando la inflamación, ¿no? Puede ser bacteriano, como ven en esta imagen. A ver, vamos a agrandar la imagen. Ya. Un momento. Como ven en esta imagen, decimos, ¿no? Puede ser causado por un fierro, ¿no? Puede ser causado por cualquier objeto cortopunzante, que eso va a traer lo que son bacterias, va a traer lo que son productos, aparte de traer bacterias, van a lesionar lo que es la capa, ¿no? De la piel. Entonces ahí van a actuar los factores quimiotácticos, van a actuar lo que es el sistema inmunológico, como los leucocitos, los mastocitos, los leucotrienos, y vemos, ¿no? Hasta qué capa puede llegar a lesionar este proceso inflamatorio. Luego, la tercera fase es la cronificación o reparación de tejido, que es ahí ya luego de haber tratado o de haber eliminado el causante de la inflamación, va a reparar, ¿no? Va a crear lo que son, si es que es por una herida cortopunzante, ¿no? De pequeño calibre, va a tratar de crear lo que es una capita, por así decirlo, en ese proceso para que así no vuelva a inflamarse, ¿no? Como es en el caso de la cronificación o reparación del tejido. La fase de la inflamación, anótenlo como preguntas de exámenes que pueden haber en el teórico, ¿no? Son estas tres, ¿ya? Entonces luego tenemos el escenario y los protagonismos de la inflamación, ¿no? Entonces vamos a tener aquí el sistema inmunológico, como ser los macrófagos, los mastocitos, ¿ya? El mastocito, decimos, son fuentes mediadores de histamina, ¿no? No se olviden que la histamina es uno de los encargados para producir lo que es el proceso inflamatorio. ¿Qué hace el mastocito ante un agente, ya sea o ante un microorganismo que cause esta inflamación? Lo que hace es fagocitar, ¿no? Y al fagocitar, el mastocito recién se convierte en macrófago, ¿no? Entonces, como aquí dice, ya, aquí más arriba dice, los macrófagos es la eliminación de los microbios o del tejido muerto, que es la fuente de mediadores o la función de la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria, ¿ya? Entonces el papel de los mastocitos es muy importante, ya que estos van a ser los primeros en llegar ante un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces aquí vemos entonces el músculo liso, luego, bueno, esta es la estructura anatómica también de lo que es un vaso, ¿no? El músculo liso, el vaso,
Aquí van a circular lo que es los leucocitos polimorfonucleares, las proteínas plasmáticas, los linfocitos, que van a servir a la respuesta inmunitaria, los monocitos de igual manera, y las plaquetas. Las fuentes de mediadores, como el óxido nítrico, citocinas y otros. ¿Ya? Entonces, estos son los componentes que hay en la circulación sanguínea para actuar en un proceso inflamatorio. ¿Ya? Los leucocitos polimorfonucleares, como dice aquí, decimos que ayudan a la eliminación de los microbios del tejido muerto. Las proteínas plasmáticas son complementos o mediadores de la inflamación, ¿no? Factores de coagulación y cininógenos y mediadores de la inflamación nuevamente. ¿Ya? Y también vamos a tener lo que son las proteínas y células de la matriz extracelular. La función de los principales mediadores en las diferentes respuestas de la inflamación. Esto igual es una pregunta de examen, ¿ya? Puede que sea teórica como práctica, ¿ya? Ojo. Entonces aquí tienen que saber la función en la inflamación, ¿ya? Por ejemplo, en una vasoconstricción, ¿qué mediadores van a presentar? A presentar los mediadores como la endotelina, el tromboxano A2. En una vasodilatación van a estar presentes la prostaglandina, el óxido nítrico y la histamina, ¿ya? No se olviden que hay dos tipos de prostaglandinas, ¿no? Las inflamatorias y las proinflamatorias, ¿ya? Luego el aumento de la permeabilidad vascular, que ahí sí van a actuar la histamina y serotonina, el sistema de complemento, la bradicinina, leucotrieno, factor activador de las plaquetas y la sustancia PP. La quimiotaxis o reclutamiento de los leucocitos y activación, lo mismo, van a actuar estas de aquí. La fiebre, los factores de necrosis tumoral, si alguien no sabe la abreviación, factores de necrosis tumoral, las interleuquina 1 y las prostaglandinas, ¿ya? El dolor, lo mismo, prostaglandina E2, bradicinina. Daño tisular, las enzimas lisosomales de los leucocitos, especie reactiva del oxígeno y óxido nítrico. Ahora lo que quiero llegar es a esta imagen. Estas son las células del sistema inmunológico. Y a esto yo voy a dar un poquito de énfasis. Esta va a ser su tarea para de este viernes al otro, ¿ya? Los que puedan se anotan, igual lo voy a reenviar al grupo, que van a dibujar y van a poner sus valores o su cantidad normal, y poner su cantidad normal, y también el tamaño de cada uno. El tamaño de cada uno. De cada uno de las células del sistema inmunológico, ¿no? Del monocito, del macrófago, ¿ya? Del neutrófilo, eosinófilo, célula cebada o también llamada mastocitos, basófilos, linfocitos T, células natural killer, linfocito B y demás. Entonces lo que van a hacer es dibujar, ¿no? Dibujar esto, yo creo que lo han avanzado en histología. Entonces en la parte de tareas o trabajo van a hacer eso, dibujar y poner la cantidad normal presente en el organismo y el tamaño de cada uno, ¿ya? Entonces yo voy a ir explicándole un poco. El macrófago, como bien le dije, el monocito hace lo que es la fagocitosis, ¿no? Entonces al fagocitar el agente microbiano, esto va a convertirse en un macrófago, ¿no? Y va a estar presente en antígeno y produce citocina, como les dije. Y si alguien le pregunta, en un proceso inflamatorio, ¿qué células del sistema inmunológico actúan de primero o van de primero a combatir ese proceso inflamatorio? Son los monocitos, ¿no? Los monocitos, luego tenemos los neutrófilos, que pertenecen a la familia de los granulocitos, ¿ya? Primeras células en llegar al sitio de lesión, lo mismo, es una de las primeras, ¿no? Va acompañada con los monocitos, ¿no? Los eosinófilos pertenecen a la familia de los granulocitos, igual. Son diferentes formas, si se dan cuenta. Los eosinófilos, ustedes me van a dibujar como si fueran un auricular, ¿no? Entonces, esas son sus características
estructurales del eosinófilo. Entonces, los eosinófilos decimos que cuando hay una eosinofilia o aumento de lo que es eosinófilo, es porque el proceso inflamatorio se está reactivando nuevamente, ¿ya? En sí, la presencia de eosinófilo hay en regular cantidad, pero no en un exceso de cantidad en un proceso inflamatorio. Más que todo, los eosinófilos, para que tengan en cuenta o para que sepan, son marcados o se presenta una eosinofilia cuando es un proceso parasitario, ¿ya? O cuando más se presenta una eosinofilia, aparte de un proceso parasitario, ¿quién sabe? A ver, ¿alguien sabe? Bueno, La pregunta auxiliar. cuando hay una eosinofilia o presencia de aumento de eosinófilos aparte de un proceso parasitario. Bien, en un proceso o cuando se presenta una eosinofilia, vamos a ver que va a ser más frecuente ya sea por un proceso parasitario o bien por un proceso alérgico, ¿ya? Por un proceso alérgico. Ustedes tienen que sospechar, un ejemplo, ¿no? En el futuro, cuando vayan a pedir un laboratorio, si ustedes ven presencia de eosinofilia elevada o de eosinófilos elevados, ustedes tienen que pensar que es un proceso alérgico, es un proceso parasitario, ya que esos dos es donde se aumenta más. Lo que es la inflamación que nos compete en este tema, no hay tanta presencia de eosinofilia, pero sí hay una regular cantidad, ¿no? Las células cebadas, los mastocitos que regulan los procesos inflamatorios y alérgicos, ¿no? Lo mismo los linfocitos T, que son esenciales en la regulación y función del sistema inmune, presentadores de antígenos que producen citocina, ¿no? Ya ustedes saben que los linfocitos T se clasifican o se dividen en citotóxicos, en los linfocitos T helper, los reguladores y los linfocitos T de memoria, ¿ya? Entonces, luego también tenemos las células natural killer, que es 15% del linfocito en sangre, ¿ya? Que decimos que contienen perforina y proteasa, causando lisis o apoptosis de una célula infectada. Esta perforina, decimos como su nombre dice, digamos, lo perforan a lo que son esas células infectadas, ¿ya? Son como pequeñas agujitas que perforan esas células infectadas y la deshacen, ¿ya? La degranulan, por así decirlo, para que luego lo que son los macrófagos lleguen a fagocitarla y a destruirla por completo, ¿no? Aquí mismo dice, activan macrófagos para eliminar a los microorganismos. Entonces la célula natural killer ya es cuando es un proceso inflamatorio bien grave, ¿ya? Es un proceso inflamatorio ya crónico, porque vamos a ver más adelante que hay una inflamación aguda y una crónica. Los linfocitos T de memoria se generan después de la activación de los linfocitos T y responden a nuevas exposiciones del microorganismo, ¿no? Estos linfocitos T decimos que de memoria vamos a ver si es que el agente agresor que está causando esta inflamación nuevamente vuelve a reinfectarse, por así decirlo. Entonces ya los linfocitos T de memoria ya van a ser capaces de ver qué sistema inmunitario o cómo va a actuar ante lo que son los microorganismos, ¿ya? Luego los linfocitos B, que son las células presentadoras de antígeno, sintetizan y secretan anticuerpos y que se transforman en células plasmáticas. Y los linfocitos B de memoria también lo mismo, ¿no? Recuerdan el estímulo que dio lugar a su formación y viven varios años. Sus micrófonos, creo que alguien está con micrófono prendido. Los basófilos y las células dendríticas, ¿ya? Pilares o signos de efectos cardinales de la inflamación. Pilares o signos de efectos cardinales de la inflamación. A ver. Los efectos cardinales o los signos cardinales de la inflamación son
rubor, dolor, tumor y calor. Esto ha sido pregunta de examen del año pasado, ya en la parte teórica. Entonces esto ustedes tienen que saber. Esta es la famosa tetrada de Celso, ¿ya? Entonces, si en un examen le preguntan cuáles son los signos cardinales de la inflamación, ustedes tienen que poner rubor, dolor, tumor y calor, pero luego se modificó y se aumentó lo que es la pérdida de la función. Todo conjunto, como ya no es 4, sino que ya son 5, se le llama el signo de Chow. ¿Ya? Entonces, también llamado pentada de Celso, ¿ya? Actualmente es llamado pentada de Celso. ¿Por qué no se lo considera como 100% parte de los signos cardinales esta pérdida de la función? Porque no en todos los procesos inflamatorios ocurre eso, ¿no? Podemos tener un proceso inflamatorio a nivel de la piel, pero eso no significa que va a haber una pérdida de función de todo el brazo, si es que está presente ahí, ¿no? Pero en algunos casos sí, digamos, ¿no? Como un ejemplo, una inflamación hay cuando hay un esguince, digamos, ¿no? Hay un proceso inflamatorio interno. Entonces ahí donde la función en sí ya va a estar inmóvil, va a haber una pérdida de la función momentánea. No digo que va a ser por toda la vida, ¿ya? Entonces, si alguien le pregunta, nuevamente le respondo, y si en el examen teórico le preguntan esto, ustedes tienen que responder las 5. Rubor, dolor, tumor, calor y pérdida de la función, ¿ya? Lo mismo aquí, como ven, hay una mnemotecnia que es carutudo PDF, ¿no? Que es calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de la función, ¿ya? Entonces memorícense lo que son estos 5 puntos, como la pentada de Celso. Entonces este es un proceso inflamatorio, como le dije, esto es una pústula, ¿ya? Esto es una pústula. ¿Qué quiere decir? Y cumple todos los puntos que anteriormente vimos. Calor. ¿A qué nos referimos con calor? De que cuando toquen esa pústula o esa zona, decimos que va a estar caliente, va a presentar un grado mayor, ¿no? Si es que solo nos basamos en esa localización. Luego decimos que rubor. Rubor nos referimos al color rojizo que presenta, ¿no? Y como ven en la imagen, hay rubor, hay color rojizo alrededor de ese proceso inflamatorio microbiano en este caso, ¿no? Tumefacción, ¿ya? Tumefacción decimos que es también llamado edema, ¿ya? A ver, la anterior clase avanzaron, ¿no? Alguien que a ver, vamos a hacerla, voy a preguntar. Dígame, ¿dónde está? Un momentito. A ver. Dígame, Abigail López, ¿qué es un edema? Ya lo avanzaron en la próxima clase, la anterior clase. ¿Qué es un edema? Es la acumulación de líquido en el espacio intersticial mayormente. Sí, en el espacio intersticial, ¿no? Acumulación de líquido, ¿ya? Entonces también aquí cumple lo que es un momento. Se ve las diapositivas, ¿no? Sí, sí. Ya, entonces hay un proceso de edema, un proceso de tumefacción, ¿ya? Y obviamente hay un proceso doloroso, ¿no? En esta parte siempre lo que es la pústula o un proceso inflamatorio siempre va a haber dolor. Y pérdida de la función, como les digo, en este caso no se aplica, pero en otros casos decimos, ¿no? Cuando uno se dobla el pie y demás, sí aplica lo que es la pérdida de la función, ¿no? Como en este caso, en la imagen izquierda vamos a ver, ¿no? Un proceso inflamatorio ya crónico, ¿ya? Cuando nos referimos a crónico ya es cuando es más de 2 meses, más de 3 meses, ¿ya? Entonces aquí sí hay una pérdida de la función. Aquí sí notamos, ¿no?
notamos un dolor, rubor, porque vemos que está toda la zona rojiza, calor, decimos no, porque en esa parte si lo tocamos va a estar bien caliente, rubor, dolor, calor, tumor, que está, ustedes vean, está edematizado, ¿no? Si lo comparamos con el otro pie o con la otra pierna. Y pérdida de la función, ¿ya? Y como es crónico esta inflamación, puede llegar, decimos, a que se pueda necrosar esa área afectada, ¿ya? Ese es el último caso ya cuando es un proceso inflamatorio crónico. Pero eso no entra, ¿no?, a la clasificación de lo que es la pentada de Celso. Lo mismo, ¿no? En los pies, lo mismo podemos ver un proceso inflamatorio en las amígdalas, ¿ya? Cuando a uno le sale lo que es el famoso susu, como le dicen, ¿no? Entonces decimos que en toda parte, en todas las localizaciones del cuerpo, cumple estas 4 y en algunas estas 5 características, ¿ya? Los tipos de inflamación, entonces, como les dije, se va a clasificar en agudas y en crónicas. En agudas y en crónicas, perdón, un momento. En las agudas decimos que hay mayor presencia de neutrófilo, aparición temprana, menos efectos colaterales y una recuperación rápida, ¿no? En la crónica sí ahí ya va a haber presencia de monocitos ya latentes, va a ser muy prolongado, ya les dije, un proceso inflamatorio ya más de 2 meses aproximadamente. Va a destruir los tejidos que pueden llegar a formar una necrosis. ¿Quién me puede decir qué es una necrosis? A ver. Muerte del tejido. Muerte del tejido, exactamente, ¿no? Entonces ya puede haber una muerte del tejido y si es que no es tratado a tiempo. Y un fenómeno de reparación tisular, perdón. Inflamación aguda, vamos a ver parte por parte, que es la respuesta inmediata o temprana, como se dice, ¿no? Aguda, jóvenes siempre tienen que a relacionarlo con inmediato o temprano de los tejidos antes de la agresión por un agente lesivo o un agente infeccioso o daño tisular. En esta reacción intervienen fenómenos vasculares y celulares que vamos a ver más adelante. La tetrada del Celso va a estar 100% presente aquí, que son los cambios resultado del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en la imagen que está actuando, ¿no? Están actuando todos los fenómenos vasculares, ¿ya? Los fenómenos celulares. Ya, a ver, ya. Y entonces aquí están las 2 fases que le dije. La fase vascular va a ser, la fase vascular, perdón, va a ser una vasoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad, ¿no? Vasoconstricción, ¿qué quiere decir? Que los vasos se contraen, ¿no? Que la luz, que el espacio luminal decimos que va a ser más angosto, ¿no? Primero, ante una inflamación, ¿ya? Lo primero que va a ser una vasoconstricción. Luego lo que se va a hacer, va a haber una vasodilatación. Entonces decimos que el endotelio en sí de la capa de los vasos, decimos que se van a dilatar. ¿Para qué? Para que haya un mayor pase de lo que es la sangre y así también lleven lo que son el sistema inmunológico, ¿no? Lleven todo el proceso celular, ¿ya? Y luego vamos a ver aumento de la permeabilidad. Esto nos referimos de que todas las células van a ser más permeables al punto de que puedan pasar la mayoría de lo que son el sistema inmunitario al proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces va a haber mayor liberación. Los espacios se van a abrir y van a haber liberación excesiva de los agentes inflamatorios, ¿no? Y luego la pérdida del flujo sanguíneo. Por último, decimos que en esa porción va a obstruirse o va a haber una pérdida del flujo sanguíneo para que en algunos casos
Si es que es una hemorragia excesiva, no pierda tanta sangre el paciente, ¿no? Entonces, luego vamos a ver un daño celular también, o mejor dicho, una fase celular, que es el rodamiento, ¿ya? La adhesión, la transmigración, la quimiotaxia, ¿no? Y luego lo que es la fagocitosis, que es a lo que queremos llegar, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí vemos un video, que son las etapas de la fagocitosis, la quimiotaxia, ya, la adherencia, decimos, a lo que son los microorganismos nocivos, la ingestión o la fagocitosis, la digestión, decimos, ¿no? Y el fagolisosoma, ¿no? Para luego, miren, aquí como ven aquí en esta imagen, lo absorbe, lo fagocita, ¿ya? Y luego esto lo elimina en pequeñas partículas, que esto ya luego se barre nuevamente, ¿no? Entonces eso es lo que hace lo que es una fagocitosis. Ya, ¿vale? ¿Dónde está? Bien, nos quedan 10 minutos, vamos a acabar rápido. Los patrones morfológicos de la inflamación aguda, esto es pregunta de examen igual de teoría por si acaso. El doctor le va a preguntar, dígame lo que es el patrón lacerosa, ¿no? Como aquí vamos a ver, ¿ya? O cuáles son los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Ustedes tienen que decirle serosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica, pútrida, ¿no? O a veces le dice, digamos, ¿no? Le da un concepto, ustedes lo pueden leer en su guía, le da un concepto, qué sé yo, de la fibrinosa, y ahí le dicen a qué clasificación corresponde. Ustedes tienen que poner, ¿no? Fibrinosa, si que es así. Entonces, en una serosa, vamos a ver que, un momentito, vamos a ver que va a haber una característica que va a ser de exudado, va a presentar materia, ¿ya? Ubicado mayormente en quemaduras o un proceso inflamatorio bacteriano, ¿no? El exudado decimos que se absorbe, se organiza y hay un tejido a cicatrizar, ¿ya? Como ven en la imagen. Una fibrinosa decimos que es igual un exudado, pero rico en proteínas plasmáticas. Mayormente se da en fiebre reumática, difteria, mucosa, y que esto se presenta en el órgano que es el corazón. La purulenta, que puede haber en cualquier parte en específico, que más que todo purulenta es presencia de pus, ¿no? De materia, ¿ya? Entonces esto más que todo es provocado por una infección bacteriana. Puede ser un epiema, un flemón, un absceso, una úlcera, ¿ya? Pueden haber, ¿no? Un empiema pulmonar, un absceso pulmonar, entonces también puede ser por órganos internos, ¿no? Empiema cardíaco, pleural, absceso, que es la destrucción del tejido donde se forma, ya las úlceras, que luego se convierten en una necrosis de órganos o conductos. Una hemorrágica, que son características serosa, purulenta, que va a estar ubicada en la piel, cavidades o hasta en el mismo carbunco, ¿no? ¿Qué es el carbunco? El carbunco es lo que nosotros conocemos como el famoso puchichi, ¿ya? Entonces decimos que igual, decimos, es una clasificación aguda, ¿no? Una pútrida decimos ya cuando hay presencia de necrosis, ¿no? Característica por bacterias putrefactas, que va a causar mal olor, que va a estar ubicado en toda parte del cuerpo, en especial predilección por los miembros superiores e inferiores, ¿no? La bacteria más frecuente es el Clostridium, ¿no? Como vemos aquí, una gangrena gaseosa. Las reacciones inflamatorias agudas pueden evolucionar de cualquiera de las siguientes formas, ¿ya? Inflamación aguda, puede haber cambio vascular, reclutamiento de neutrófilos y mediadores. Y luego decimos que va a progresar a una inflamación crónica, si es que no es curado, o si es que es curado, como vemos aquí, va a producir lo que es una fibrosis
bueno, si es que no es curado, perdón, va a producir pérdida de la función, ¿no? De la funcionalidad de una fibrosis. Pero en cambio la resolución, como dice aquí, es creación de estímulos perjudiciales, creación de mediadores y células inflamatorias agudas, un reemplazo de células lesionadas y una función normal, ¿no? Mayormente las inflamaciones agudas las causan un infarto, infecciones bacterianas o microorganismos, como ser virus, parásitos, bacterias, por toxinas, ya sean las toxinas de las bacterias, ¿no? Como están avanzando, o por un proceso traumático, ¿ya? Por la lesión de un objeto cortopunzante, ¿no? Y una inflamación crónica puede ser producto de una infección ya más frecuente que sea viral, por una infección crónica, infecciones crónicas subyacentes, ¿no? Que pueden llevar a otro proceso inflamatorio, por lesiones persistentes o por enfermedades autoinmunitarias. ¿Por qué por enfermedades inmunitarias? Porque el paciente decimos que su sistema inmune va a tenerlo bajo, ¿no? Un paciente, una enfermedad autoinmune, ¿quién me puede decir una enfermedad autoinmune? A ver, alguien que sepa. Lupus. Es un lupus eritematoso, ¿no? Lupus eritematoso, entonces esas personas decimos que van a ser más propensas a crear inflamación crónica, ya que su misma fase celular no va a llegar demasiada cantidad para combatir, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Dato curioso, decimos que no, que la meningitis bacteriana es un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Meningitis. Todo lo que termina en itis, ya, es inflamación, ya, itis. Meningitis, tromboflebitis, ¿no? Tendinitis, inflamación de los tendones. Entonces, cuando ustedes vean una palabra itis, relaciónenla que está inflamado, ¿ya? Y únanla a la otra palabra, ¿no? Meningitis, inflamación de lo que son de las meninges, ¿no? En este caso del sistema nervioso central, causado por microorganismo bacteriano, como bien lo dice, que decimos que un 80% ocurre en la infancia, especialmente en menores de 10 años, ¿no? Agentes causales de una meningitis bacteriana en Pneumoniae, Staphylococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae, ¿no? Diagnóstico, análisis de líquido cefalorraquídeo y un tratamiento se establece de manera empírica de acuerdo a la agente hasta la obtención del agente específico a partir del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces ya esto vamos a avanzarlo después con casos clínicos, porque vamos a avanzar también casos clínicos en forma presencial, ¿ya? Inflamación crónica de duración prolongada, como le dije, semanas o meses. Se observa simultáneamente una inflamación activa, destrucción celular, intento de curación, y se observan infecciones persistentes, ¿no? Como tuberculosis, sífilis, hongo, parásito. Cuando ya hay presencia de parásitos, decimos que, o de presencia micótica, que es el hongo, decimos que el paciente ya vemos de que su defensa está muy baja, ¿ya? Ya que son poco frecuentes en una persona que esté con que sea inmunocompetente, o sea, que tengan sus defensas normales, que haya presencia de hongo o parásitos que hagan una inflamación. Ya más que todo se presentan en personas inmunocomprometidas, ¿no? O con sus defensas bajas. En este caso incluye la tuberculosis. Exposición prolongada a sustancias inertes y reacciones autoinmunitarias, ¿no? Como aquí dijo el compañero, que es el lupus eritematoso, un lupus, ¿no? O cualquier otra enfermedad autoinmunitaria. Evolución de la inflamación, curación total, cicatrización y fibrosis y una propagación. Inflamación granulomatosa, los conceptos apréndanse aquí. Que esta inflamación granulomatosa igual es pregunta de examen de teoría, ¿ya? Patrón característico de reacción inflamatoria crónica en el que el tipo celular predominante es un macrófago activado, cuyo aspecto es de tipo epitelial y modo epiteloide, ¿no? Ejemplo, la inflamación crónica por tuberculosis, sarcoidosis, lepra, sífilis. Clasificación macroscópica, ya esto igual lo ven, los tipos de exudado. Por ejemplo, el doctor puede preguntar así, ¿no?
Se caracteriza por la presencia de líquido cétrino que procede del suero sanguíneo o de las secreciones de las células mesoteliales que revisten las actividades corporales. ¿A qué concepto pertenece este, mejor dicho, a qué proceso exudativo pertenece este concepto, ¿no? Ustedes le tienen que poner un exudado seroso, o lo mismo con un fibrinoso, ¿no? O un purulento, supurativo, un exudado hemorrágico. El tema de exudado tienen que aprendérselo de memoria para el parcial, para el primer parcial, que son preguntas de examen. Ya, luego tenemos la clasificación macroscópica de la inflamación según su localización, tipo de cicatrización, y eso sería todo. Ah, y esto, lo último, las diferencias, ¿no? Sáquenle una foto entre una inflamación aguda y una crónica. Eso es todo, ¿ya? Es corta nomás la clase, no quiero hacer dos Zoom, entonces no.